Continuamos en Entre Nosotros y en el día de hoy sumamente contentos en nuestro programa nos acompaña nuestro distinguido arquitecto Horacio Servinsky. Horacio, bienvenido entre nosotros nuevamente. Hola Jorge, un placer volver a estar con ustedes acá y muy contentos de nuevamente encontrarnos. Muy bien, Horacio. Y nuestro tema de hoy, Horacio. Hoy preparamos el tema de arquitectura sustentable. Es un tema muy lindo que se está tratando mucho y diríamos como que es el tema del futuro en lo que viene, se refiere a construcción. Se denomina arquitectura sustentable, ecoarquitectura, arquitectura verde, son todos los nombres con que nos podemos referir a este tema y que lo podemos encontrar con muchos temas diversos que abarca este tema. Horacio, justamente habíamos conversado un poquito previamente fuera de cámara y yo te comentaba que en el transcurso de los últimos 45 días yo notaba que este tema se estaba difundiendo como ser en el National Geographic y en la TV pública distintos documentales realizados en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia. O sea que estamos desarrollando un tema que está a la vanguardia de la arquitectura internacional desde Villa Ocampo y para toda la comunidad. Exactamente, porque es un tema que se está tratando muchísimo, inclusive para lo que son grandes proyectos o grandes intervenciones urbanísticas, ya te piden un estudio de impacto ambiental para ver qué impacto va a producir esa construcción dentro del ambiente. Cuando nosotros nos referimos a arquitectura sustentable, diríamos que es la manera de optimizar los recursos para producir el mínimo impacto ambiental. Y con esto lo que queremos decir es que tratar de aprovechar los recursos naturales al máximo y para satisfacer las necesidades de esta generación sin comprometer a las futuras generaciones, para que ellos también cuenten con los mismos recursos que contamos hoy para satisfacer sus necesidades. Dentro de los temas o los íconos principales que nosotros encontramos dentro de la arquitectura sustentable, tenemos que tener en cuenta principalmente las condiciones climáticas que nosotros tenemos en nuestra zona, el uso moderado de la energía. O sea, el principal objetivo, no el único, pero sí el principal, es la reducción de la utilización de energías, ya sea para refrigeración o para condicionamientos de ambiente. O sea que acá el proyecto tiene una fuerte presencia en lo que es la investigación de cómo es el posicionamiento de este nuevo proyecto, esta nueva vivienda, un ejemplo, una casa, podemos mencionarlo para que todo el público nos pueda seguir en este planteamiento, en las distintas estaciones del año para aprovechar mejor lo que es un ejemplo, la luz de día, la luz natural y por ende la calefacción en invierno. Exactamente, lo que nosotros tenemos que buscar, esto acá ya lo tenemos que empezar a plantear desde el diseño, es fundamental empezarlo a plantear desde el diseño. Entonces vos ya vas planificando, primero diseñás la casa para decir, bueno, trataremos de que en invierno la casa tenga buenos ventanales hacia el noreste, que nos ingrese el sol, que nos caliente los ambientes, de generar una circulación de viento cruzado, cosa de decir a la tardecita noche poder abrir las ventanas, que tenga una circulación de viento que es más fresco, que saque el aire caliente de la casa y que se refresque. Y obviamente trabajar con sistemas de cortinas vegetales que se llaman, de arboleda, cosa de tratar de que el sol directo del verano no pegue sobre la mampostería, o sea, sobre las paredes,
y principalmente sobre superficies vidriadas, ya que son la máxima la pérdida de calor que se produce en una vivienda es por las superficies vidriadas que tenemos. Claro, de allí que es tan importante cuando haces mención de las cortinas verdes, lograr producir en todo lo que es el planteo de los espacios verdes, todo lo que es el jardín de la vivienda, poder tener árboles que den sombra para que justamente en verano no aumente la temperatura de la vivienda, los rayos del sol directo. Totalmente, es muy importante contar con árboles que en verano te produzcan sombra, pero que también en invierno larguen las hojas, claro, cosa que el sol te caliente la casa cuando vos necesitas esa temperatura para no usar una calefacción. Exacto. Dentro de lo que nosotros podemos decir los materiales más influyentes o los más utilizados, en esta zona estamos acostumbrados a utilizar el ladrillo común, que es mucho más aislante que un ladrillo cerámico. Por ahí que la gente pregunta la diferencia entre un ladrillo común, un ladrillo cerámico, cuál es más conveniente. Disculpa, cuando hacemos referencia al ladrillo cerámico es el clásico ladrillo que se utiliza, que es hueco. Exacto, el que es más liviano para la mampostería de elevación. Totalmente. Es más liviano, pero es mucho más caliente y no tiene la capacidad de aislante que cuenta el ladrillo común, por el peso específico de cada ladrillo. También utilizar ya la reglamentación de construcción de vivienda ya no te permite utilizar una pared menor a 20 centímetros de espesor, claro, para mamposterías exteriores. Sí, para división de ambiente, pero no para mamposterías exteriores, porque producen una pérdida muy importante de calor. Por eso notamos, y cuando hace referencia a la pérdida importante de calor, que aumentamos el consumo energético en invierno para lograr calefaccionar los ambientes, y en verano incrementamos nuevamente el consumo energético para lograr reducir la temperatura. Totalmente, es así, y también tiene mucha importancia cuando hablábamos de las superficies vidriadas, el tema de utilizar los dobles de vidrio hermético, que te reduce al 50% la pérdida calórica de los ambientes, claro, que es muy importante para esta zona. En este aspecto también hay que tener en cuenta que es un cambio cultural, es un cambio de paradigma, donde claro, a veces de primera instancia en el análisis de costos, cuando se está realizando la obra, claro, a veces el cliente interpreta que es caro con respecto al vidrio común, la pieza simple de vidrio. Lo que muchas veces no se tiene en cuenta que en el mediano y largo plazo el vidrio en cámara termina siendo más económico, porque si bien es cierto, inicialmente incrementamos los costes en términos económicos con respecto al vidrio común, al disminuir nos permite reducir los consumos de energía, termina siendo barato. Totalmente, o sea, es un gasto inicial un poquito más elevado que por ahí a la hora de construir te hace pensar. Pero aparte del ahorro de energía y de dinero, vendría a ser que vos vas a necesitar para mantener tu casa, también te genera un microclima mucho más adecuado en el interior de la vivienda, te da otras sensaciones. Fíjate vos que este tema yo lo he notado mucho en la zona de la Patagonia Argentina, en Bariloche, en Villa Langostura. Parece que todas esas zonas han estado a la vanguardia de estas tendencias de arquitectura. Y vos notás en todos los distintos complejos dedicados al turismo nacional e internacional que los vidrios son todos en cámara. Totalmente, inclusive Jorge, cuando hablamos del sur, que tenemos condiciones climáticas totalmente diferentes a las nuestras, o sea, ello es como que las condiciones, las normas de diseño que utilizan son a la inversa de lo que utilizamos en esta región, claro, por el hecho de que nosotros tenemos intensas temperaturas en verano, donde tenemos que aprovechar
al máximo el acortinamiento de árboles para Claro. que no nos incidan directamente sobre mamposterías o vidrios, y al contrario de lo que hacen en el sur, que en el sur tratan de aprovechar lo máximo posible el sol, Claro. de tener grandes superficies vidriadas orientadas hacia el norte, cosa que durante el día le produzcan entrada del sol directo y una climatización del ambiente directamente, y evitan los vientos sur, que son los vientos frescos muy intensos, haciendo superficies totalmente ciegas. Cuando hablas de superficies ciegas, quiere decir que no estamos utilizando vanos para aberturas, a eso hacemos mención. Totalmente. Es importante, y retomando un poquitito el tema que nos mencionabas, que todo lo que sean muros, no separación tabiquería interior, mínimo 20 centímetros. Quiere decir que estamos utilizando paredes más anchas que el ladrillo común, por el ancho. Exactamente. ¿Cómo sería la combinación de materiales para lograr esos 20 centímetros? ¿Hay una cámara intermedia? ¿Cómo es el tema técnicamente? Hoy en el mercado ya se encuentra un ladrillo común de 20 centímetros, es igual al de 15 centímetros, pero con 5 centímetros más de ancho. Dado por el fuerte aumento de temperatura que tenemos en el ecosistema, Sí. ya se producen esos ladrillos, e inclusive ya prácticamente está reemplazando casi totalmente al ladrillo común de 15 centímetros. O sea que nuestro televidente perfectamente puede consultar con su proveedor de materiales de confianza, el proveedor de materiales habitual, y tener en cuenta este detalle. Todo lo que sea construcción nueva es muy importante, todo lo que es la tabiquería externa, lo que da todo hacia el exterior, en 20 centímetros. Totalmente, totalmente. Hoy el 90% de las construcciones ya se está utilizando ese ladrillo, que inclusive hace 2 años, cuando salió el ladrillo, se lo solía traer de otras ciudades al ladrillo, porque acá no lo fabricaban los ladrilleros que tenemos en la zona, y hoy en día ya todos los ladrilleros de la zona ya lo están proveyendo para las construcciones a ese ladrillo. Me surge una pregunta, Horacio. ¿Queda como un resabio cultural en las obras de elevación, sea porque tienen un segundo o un tercer piso, seguir utilizando el ladrillo hueco para reducir el peso que se va a tener que soportar la estructura? Al cambiar por este ladrillo, que aumenta el peso específico, indudablemente, Exacto. hay que recalcular todo, se nos complica, digamos, el coste de lo que es la estructura, toda la parte de hormigón, ¿o no es tan así? Obviamente que al hablar de un mayor peso, tendremos que calcular la estructura para un mayor peso, Sí. pero hoy en día lo que se está trabajando acá y en las grandes ciudades es hacer todo el contorno del edificio, cerrarlo con mampostería común o una doble pared con una cámara de aire intermedio, y en el interior del edificio sí trabajar con tabiques de ladrillo cerámico, Claro. o inclusive se está utilizando mucho ya con tabiquería de Durlo, que es todo lo que es construcción en seco. Exacto. Pero se está utilizando muchísimo lo que es paredes laterales exteriores, el ladrillo común. Hemos podido hablar entonces lo importante que es en el proyecto la orientación por el tema de los vientos, la posición del sol, la famosa cortina verde que nos protege y nos da sombra en el verano, y por la pérdida de hoja, depende de las plantas, en el invierno que podamos tener sol en sus grandes superficies vidriadas. Hemos podido hablar de lo que es la tabiquería exterior de la obra en 20 centímetros por reglamentación, ya es lo mínimo para justamente reducir los consumos de energía. Hemos hablado de los vidrios en cámara. ¿Nos queda algún otro tema más? Un tema muy importante que incide mucho en esta zona, que lo tratamos en los primeros programas, en las primeras salidas que hicimos, es la aislación térmica, ya sea en las cubiertas o en las paredes, que es muy importante y que hay que tenerlo muy en cuenta, que incide directamente en la temperatura del ambiente.
A todo el público televidente, quienes han seguido los diversos programas en los cuales ha intervenido el arquitecto Horacio Servinski, van a encontrar siempre un común denominador. Primero, estar a la vanguardia de las tendencias de arquitectura. Segundo, la preservación del medio ambiente. Tercero, y recuerdo cuando teníamos ese inquietante debate allí sobre la cámara de abejas, el panel de abejas en las cubiertas metálicas con las rejillas de ventilación, que justamente para reducir la temperatura como aislación térmica y acústica incluso, siempre ha sido la función que este sea un espacio de actualidad para el oyente, para el televidente, que le resulte didáctico y que en el momento de la toma de decisiones, sea para una vivienda nueva, sea para una refacción, sea para una ampliación, que todo este mensaje le llegue a usted, a las familias de Ocampo y de la región, para que entre todos podamos tener un desarrollo sustentable y, como remarcó muy bien el arquitecto Horacio Servinski al comienzo, para que las futuras generaciones puedan tener un ecosistema en las mejores condiciones posibles. Esa ha sido la finalidad de las diversas notas que hemos estado presentando, hasta de pinturas aislantes térmicas desarrollamos en su momento. Horacio, nos queda el final del ciclo 2013, que va a ser una edición especial. Vamos a hacer un brindis en el cual ya te estamos participando y comprometiéndote en cámara, y aunaremos los esfuerzos para continuar con este ciclo que ya finaliza 2013 para el próximo 2014. Ni un problema, Jorge. El agradecido soy yo por darme este espacio, por tratar de ayudar y orientar a la gente que por ahí no tiene mucha idea o tiene dudas. Es un espacio que sirve mucho en las distintas disciplinas que ustedes trataron en el programa, y que fue muy útil y muy recurrente, porque yo después de cada programa siempre he tenido llamados telefónicos o consultas preguntando sobre el tema que había tratado el fin de semana, que lo habían visto muy interesante, y haciendo consultas. Eso nos da la pauta de que el programa ha servido, que fue muy útil, y eso es lo que realmente a uno lo hace feliz o lo pone contento, de servirle a la comunidad y de dar los resultados que uno espera, ¿no es cierto? Perfecto, Horacio, y hago extensiva el compromiso tuyo para el 2014, que desde ya lo descontamos, y ante cámara queda la invitación a nuestro nuevo joven arquitecto, tu hermano. Felicitaciones por lo que estuvimos charlando fuera de cámara. En su momento ya lo hablaremos también con él. Un trabajo de tesis imponente, impecable, un desarrollo que honestamente nos tiene que llenar de orgullo, que los jóvenes, las nuevas generaciones de profesionales en la región verdaderamente trascienden, y de qué manera. Sí. Horacio, un gusto enorme que hayas participado en este ciclo 2013 junto a nosotros. Quedan las puertas abiertas para el 2014, y es muy probable que también en algunos momentos podamos ubicarlo a tu hermano también. No hay problema, va a estar presente. Hizo un gran estudio, una gran carrera, una gran especialización afuera del país, en el exterior, y seguramente que va a ser bienvenido y que va a aportar mucho también. Qué importante, qué orgullo y qué satisfacción, porque muchas veces existe el prejuicio que solamente los grandes profesionales están en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia o en las ciudades capitales, y no se valora lo que en el interior profundo de nuestra patria contamos a nivel de recursos humanos. Horacio, muchísimas gracias. Continuamos en Entre Nosotros.